Eh, Buenas tardes para todos. Soy la doctora Carolina Corrales. Los saludo desde el Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence. Bienvenidos todos a este encuentro en línea que tendremos hoy sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Ahí veo que están escribiendo en el chat. Bueno, para empezar, hablemos un poco sobre la traducción simultánea al inglés. Please click Interpretation Services for simultaneous translation to English. Then you select English. Esta charla será en español con la traducción simultánea al inglés. Si tienen cualquier pregunta, any questions, you can type in the chat and we'll try to address them as soon as possible about the translation services. Adelante. Bueno, durante el seminario en línea de hoy, queremos informarles que estaremos grabando esta conversación. Todos los participantes estarán silenciados y con cámaras apagadas. Por favor, asegúrense de que las bocinas de su computador estén encendidas y el volumen en alto para escuchar la presentación de hoy. Si tienen problemas técnicos, pueden enviar un mensaje al Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence en el cuadro del chat. Si tienen alguna pregunta para nuestra presentadora, los estaremos leyendo durante la presentación y también al final. Entonces voy a estar recopilando algunas preguntas y haré las preguntas durante y también al final tendremos tiempo para responder sus preguntas. Lo pueden usar a través del chat de preguntas y respuestas en la barra de herramientas. Por favor, asegúrense de chequear sus chat antes de cerrar este vínculo de hoy, donde estaremos compartiendo la presentación a través de PDF. Adelante. Bueno, también tendremos una evaluación que es muy importante para el Center of Excellence. Compartiremos al final un enlace a través del chat o también pueden escanear el código de barras al final de la presentación para completarla. Les agradecemos de antemano que lo hagan. Luego, dentro de una semana más o menos, recibirán un correo electrónico con su certificado de asistencia de hoy. La misión del Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence es promover y apoyar la sostenibilidad de la salud conductual mediante la promoción de la prevención, la intervención y las múltiples vías de recuperación y los apoyos de recuperación impulsados por la comunidad, culturalmente arraigados y centrados en la persona para las comunidades hispanas y latinas. Este evento es en colaboración con NEDA, National Eating Disorder Association. La Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios, NEDA, es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para cambiar fundamentalmente la forma en que los trastornos alimentarios se entienden y se tratan para que los afectados puedan lograr una recuperación duradera y el bienestar. Para ello, NIDA ofrece a las comunidades educación, intervención temprana y financiación de investigaciones pioneras. Les agradecemos a ellos por esta colaboración. Bueno, tengo el inmenso gusto de presentarles la presentadora de hoy, Rocío Ávila Salinas. Es una terapeuta bilingüe y multicultural que se ha dedicado los últimos 16 años de su carrera a trabajar con las personas con necesidades de salud mental en la región central de Texas. Rocío obtuvo su educación y licenciatura en maestría en la Universidad Estatal de Texas en San Marcos y ella tiene experiencia en múltiples niveles de atención, incluyendo la hospitalización psiquiátrica, la crisis aguda, clínicas ambulatorias, y también forma parte de comités del hospital y de la empresa como bioética y diversidad, inclusión y pertenencia y terapias especializadas. Rocío tiene una amplia experiencia en el trabajo con personas con enfermedades mentales graves, trauma complejo, trastornos de la alimentación y trastornos obsesivo-compulsivos, a la vez que intervención en la crisis aguda. Actualmente, Rocío trabaja como la directora de clínica para Family Care Center Cedar Park en Texas. A Rocío le apasiona trabajar con individuos y sistemas
familiares y latinos y se esfuerza por educar y apoyar y empoderar eh, a los otros para promover la sanación. Te doy la bienvenida, Rocío, y adelante. Muchas gracias. Okay. Y gracias a todos por conectarse. Estaba viendo en el chat de todos los lugares que están conectados y sí, es súper emocionante ver el interés y también ver la comunidad, cómo está por todas las regiones. Es súper lindo. Si podemos pasar a la siguiente. Muchas gracias. Ok, quiero empezar con el reconocimiento de la tierra. Quiero reconocer que la tierra es una expresión de gratitud y aprecio hacia aquellos en cuyo territorio residimos y una forma de honorar a los pueblos indígenas que han vivido y trabajado en la tierra desde tiempos inmemoriales. La tierra, el reconocimiento de la tierra no existe en tiempo pasado o en un contexto histórico. El colonialismo es un proceso actual y continuo y debemos ser conscientes de que participamos en él al vivir en tierras colonizadas. Reconozco con respeto que la tierra en la que vivo es el hogar tradicional y ancestral de los pueblos indígenas de la región, ancestrales de los Tonkawa, los Apache, los Isleta del sur pueblo, la tribu Apache Lipan, la banda de indios Yaqui de Texas, los Cuauhtémoc y todas las demás tribus que no mencionados explícitamente. Además, me gustaría reconocer la tribu Alabama Cushata de Texas, la tribu Kickapoo de Texas, Carrizo y Comecrudo, Tigua, Pueblo, Caddo, Comanche, Kiowa, Wichita, Chickasaw y Naciones Hueco, y todos los pueblos indígenas y pueblos y comunidades que han sido o se han convertido en parte de esas tierras y territorios en Texas. Aquí, en la Isla Tortuga, que es el continente norteamericano, no todos los pueblos indígenas enumerados reclaman Texas como sus tierras ancestrales, ya que muchos fueron reubicados a la fuerza en Texas desde sus tierras ancestrales. Deseo reconocer y respetar a los pueblos indígenas como los administradores original de la tierra en la que vivo hoy, conocida como Austin, Texas. ¿Podemos seguir a la siguiente, por favor? Ok, les quiero compartir un poquito sobre mí. Esto tendrá más relevancia después y les compartiré un poquito sobre mí durante esta hora que estaremos juntos. Yo nací en Monterrey, México, entonces me vine desde muy chiquita, a los 7 años, a los Estados Unidos, y aquí obtuve mi educación, pero muchas veces visitaba a la familia en México y también considero México, Monterrey específicamente, como mi otro hogar. Tengo mi afiliación con NIRA como asesora, parte de su consejo o comité, donde les podemos asesorar con en varios temas. Específicamente, mi rol es asesorar sobre las comunidades latinas y los trastornos de conducta alimentarios. En mi trabajo, tengo experiencia de trabajar como administradora a varios niveles de cuidado, de tratamiento, ya sea hospitales y crisis aguda y programas parciales de hospitalización y programas intensivos ambulatorios y ahora en una clínica ambulatoria donde proveemos servicios de salud mental. Entonces tenemos terapeutas y tenemos también médicos que recetan medicamento cuando es necesario. Entonces, en mi experiencia tengo una parte de administración y la otra parte de terapia y proveer servicios directos a clientes. Y mis especializaciones son en el trauma, los trastornos de conducta alimentaria, el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo y también trabajar con personas que se presentan con psicosis. Y sí quería compartir que no hay ningún conflicto de interés al yo dar esta presentación. Adelante, por favor. Gracias. Ok, el esquema de hoy y los objetivos es proveer educación sobre los trastornos de la conducta alimentaria y cómo identificar signos o síntomas o descartar trastornos alimentarios comórbidos, cómo abordar el tema en sesión con clientes latinos o hispanohablantes. Vamos a discutir un caso y también hablar sobre las barreras que existen.
Los objetivos entonces serían identificar 3 signos o síntomas que se presentan como comórbidos a los trastornos alimentarios, identificar 2 estrategias para utilizar cuando se trabaja con los clientes latinos y identificar 2 a 3 barreras para los clientes latinos. Adelante, gracias. Ok. Me van a escuchar durante la presentación usar la palabra TA o TCAs y quería dar un poco de definición a eso. Hay veces que, como si hay personas bilingües conectadas, saben que muchas veces intercambiamos palabras, especialmente en el español, que es muy variado. Entonces, mi español es mexicano, ¿verdad? Y reconozco que hay ciertas palabras que tal vez se digan diferentes, utilicemos palabras diferentes, depende de dónde aprendimos nuestro idioma. Entonces quiero ser consciente de eso y compartirles que entiendo si cambiamos las palabras un poco. Los trastornos alimentarios o TAs o trastornos de conducta alimentarios, los voy a usar la palabra intercambiable, son una prevalencia que basado en los estudios indica que se presenta menos en adolescentes y adultos hispanos o latinoamericanos comparado a los blancos no hispanos. Se ha identificado numerosos factores de riesgo y síntomas de la alimentación desordenada, incluyendo una imagen corporal negativa, depresión, agresión sexual y factores de riesgo culturalmente específicos, incluyendo la tensión por adaptarse a una cultura diferente. Y las personas hispanas o latinas también buscan tratamiento con menos frecuencia. Y las barreras también influyen, que unas barreras que son como el costo del tratamiento, el estigma del tratamiento, la vergüenza al buscar tratamiento para la salud mental. Y en general, la investigación sobre el tratamiento de los conductos alimentarios sigue siendo limitada en la población latina o hispanohablante. Entonces, aunque podemos ver que se indique tal vez menos, también podemos reconocer que falta investigación y trabajo en nuestra población. Los trastornos alimentarios o trastornos de conducta alimentaria son un problema de salud mental caracterizado por preocupaciones con el peso, la apariencia y hay veces fijación excesiva con la pérdida de peso o el control del peso o los alimentos que se consumen. También quería definir los problemas de la imagen corporal, porque eso también es parte de lo que voy a platicar. Y básicamente esto significa que hay una preocupación exagerada sobre la apariencia física que afectan el autoestima, la salud mental, el bienestar en general, y esto puede incluir insatisfacción corporal, percepción distorsionada o comparación constante, ya sea con otros o tal vez en el internet con imágenes que se ven ya sea por redes sociales. Hay sentimientos de culpa, vergüenza, depresión y la persona puede tener una autoestima bajo o sentirse como menos. Adelante, por favor. Los trastornos de conducta alimentarios. Estas son las definiciones que vemos en el manual, en el diagnóstico, en el DSM, que son sus siglas en inglés, en el manual diagnóstico de trastornos mentales, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la anorexia nervosa, que creo que se escucha muy común, este diagnóstico, muy comúnmente. Esto se presenta como una restricción severa del consumo de alimentos debido a una imagen distorsionada y tienen un temor inmenso a aumentar de peso incluso cuando el peso es bajo o peligrosamente bajo. También puede incluir episodios de atracones y purgas. Hay 2 subtipos de la AN o anorexia. Uno de ellos, el tipo restrictivo. Significa que durante los últimos 3 meses la persona no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, más sin en cambio el subtipo describe presentaciones en que la pérdida de peso se consigue principalmente mediante dietas, ayuno o ejercicio excesivo. El otro subtipo es de atracones y purgas. Entonces, esto significa que durante los últimos 3 meses el individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, ya sea por vómitos autoinducidos, abuso de laxantes o diuréticos o enemas.
Para una persona poder estar en lo que se considera remisión de la anorexia, hay algo que es remisión parcial, que significa que la persona cumplió todos los criterios para el diagnóstico de anorexia, pero ya no tiene un peso corporal bajo ni un miedo intenso a estar gordo. La remisión completa sería que la persona cumplió todos los criterios de la anorexia, pero ya no se siente con los síntomas con los que se presentó, y esto ya ha sido durante un periodo de tiempo prolongado. Entonces tenía toda la criteria del diagnóstico y después ya no se presentan con eso, pero tiene que ser un tiempo ya prolongado. El trastorno por atracón, o el TA, es considerado por episodios de atracones o pérdida de control de la alimentación comiendo cantidades inusualmente grandes en un periodo como tal vez de 2 horas. Entonces la persona consumiría una cantidad de comida más de lo normal que otras personas consumen dentro de un periodo de como 2 horas. Y reportan o comparten que sienten una pérdida del control al comer durante el episodio. He tenido personas que me cuentan que ni siquiera pueden probar la comida, o sea, ya como que no están muy enfocados en el sabor, sino están simplemente consumiendo y notan que se les pasa el tiempo, y la única forma que se han dado cuenta de cuánto han consumido de comida es porque ya vean alrededor que tal vez se terminaron toda una bolsa de palomitas o de papitas, y esa fue la forma en la que se dieron cuenta que se les acabó el alimento, y ahí fue donde se dieron cuenta que había pasado el episodio. Entonces los episodios se caracterizan por 3 o más de los siguientes: comer más rápido de lo normal, comer hasta sentirse incómodo, comer grandes cantidades de comida cuando aún ya no hay hambre, comer solo o en aislamiento a causa de sentir vergüenza por la cantidad de comida consumida, y sentir disgusto, depresión o culpa después. Y los episodios suceden por lo menos una vez a la semana, como por 3 meses para dar el diagnóstico. Quería comentar, cuando estamos, toda esta información está en el manual también, entonces sí quiero como sugerir a todos que se familiaricen con estos diagnósticos que están en el manual, para poder también empezar a identificar entre otros diagnósticos y la diferencia. Cuando hablamos sobre el peso también, hay ciertos diagnósticos donde el peso no es tanta preocupación como la anorexia, y la imagen distorsionada también se puede presentar en varios de los diagnósticos. Otra cosa que quiero comentar es que muchas veces el peso o la forma del cuerpo no es indicativo de si existe un trastorno alimentario o no. Entonces, simplemente observar o usar el peso como referencia no es, básicamente no es recomendado, porque un trastorno de conducta alimentario puede pasarse desapercibido. Y eso es algo que compartiré durante la presentación, que en las comunidades latinas, en los clientes latinos, empezar la conversación sobre la comida y la relación es muy importante, porque la imagen también puede ser, nos puede engañar un poco, porque podemos pensar que tal vez no existe un trastorno de conducta alimentario cuando sí, simplemente que nadie ha preguntado, ¿verdad? Y muchas veces usamos lo que se llama el BMI, ¿verdad? Para medir si una persona está en su rango de salud o no. Pero ese número, esa escala no fue diseñada para personas latinas, y también por nuestra genética, nuestra cultura, todos somos diferentes, ¿verdad? Las personas latinas de todo lo que es Norteamérica, Sudamérica, del Caribe, todos somos diferentes y tenemos diferentes genética, y por eso usar un número que es muy generalizado para personas que no son latinas a veces también se puede pasar un TCA desapercibido si solamente usamos eso.
Entonces quería compartir eso porque eso es información que no está en el libro, pero que como comunidad, del parte de proveedores que trabajamos con los TCA, sabemos que eso es sumamente importante de tener eso en conciencia y tener ese conocimiento básicamente. Ok, podemos seguir con la siguiente. Ok, sigue la bulimia nervosa. Esto es consumir alimentos en exceso con regularidad, adaptando después conductas no saludables para evitar el aumento de peso, como forzar el vómito, usar laxantes, ejercicio en exceso o ayunar. Es una sensación de perder el control durante estos episodios y no poder parar o controlar lo que se está consumiendo. Después, la persona usa conductas no adaptadas para prevenir aumentar de peso, como acabo de mencionar, el vómito o laxantes, las purgas básicamente, o otros medicamentos. Los episodios suceden por lo menos una vez a la semana, por 3 meses, y no suceden solamente durante los episodios de anorexia nervosa. Entonces, esto es diferente a cuando tenemos el subtipo de anorexia de purga y restricción. Esto existe por sí solo. Y la forma de cuerpo y el peso influyen indebidamente la autoevaluación de la persona que está experimentando eso o teniendo esa experiencia de bulimia nervosa. Después tenemos los trastornos por evitación o restricción por la ingesta de alimentos, o RFID, por sus siglas en inglés. Esto es caracterizado por limitar la cantidad de variedad de alimentos ingeridos debido al temor o ansiedad de las consecuencias como atragantarse o vomitar por disgusto a la textura o apariencia del alimento. Entonces, esto puede causar una pérdida de peso significativa o falta de aumento de peso o crecimiento, que lo miramos en los niños o adolescentes, una deficiencia nutricional significativa, una dependencia de alimentación enteral o suplementos, ya sea como batidos o shakes, ¿verdad? En inglés. Interferencia marcada con el funcionamiento psicosocial. Las alteraciones no se explican por falta de alimentos disponibles, o sea que no hay falta de recursos de comida. Y no ocurre durante el curso de la anorexia nervosa o la bulimia. Y no hay evidencia de alteración en la forma en que se experimenta el peso o la forma del propio cuerpo, que significa que cuando las personas, una persona con RFID muchas veces no está preocupado por el peso ni la apariencia, sino es directamente relacionado a la comida y a la ansiedad, como mencioné, las texturas, del atragantarse. Y cuando una persona empieza tal vez que se presenten como que, mira, no les gusta comer una variedad de comida. En inglés muchas veces se refieren como picky eater o muy selectivo al comer. Y cuando es eso, entonces se ve este diagnóstico. Cuando si la persona empieza a describir, bueno, sí, también no me gusta comer esta variedad de comida por miedo a aumentar de peso o no quiero crecer, entonces ya es cuando se empieza a explorar el diagnóstico de anorexia tal vez. Entonces quería indicar algo de diferencia ahí, porque hay veces que también estos se pueden confundir un poco. Ok, podemos seguir adelante con la... Ok, después está la alimentación desordenada, disordered eating. La alimentación desordenada no es un diagnóstico de un TCA o un TA. Esto es diferente, ¿verdad? Y entonces, básicamente es una serie de conductas alimentarias irregulares que no son diagnosticados como un trastorno alimentario. La alimentación desordenada puede incluir dietas frecuentes, cambios de peso, problemas estomacales, y la alimentación desordenada puede pasar desapercibida y atribuida al estilo de vida o no identificado como problema de salud mental. Simplemente es un estilo de vida. Las personas latinas suelen tener estilos de vida que pueden promover una alimentación desordenada, y hay factores culturales que pueden impactar, ya sea el estrés al cambiar de cultura o ambiente y el estrés por la relocalización. La razón por la que comparto que se ve mucho en la comunidad latina y los estilos de vida es porque muchas veces trabajamos con personas, conocemos personas
de descendencia latina que ya se han, por ejemplo, inmigrado a otro lugar, ya sea este país o cualquier otro lugar, muchas veces se encuentran trabajando en trabajos con jornadas largas, ya sean horas de 10 horas, un día puede consistir de un trabajo de 10 horas, 16 horas o tal vez tienen dos trabajos, donde un trabajo trabajan 6 horas, otras 6 horas acá. Entonces los días pueden ser muy largos. Hay veces que no se permite el descanso para la comida, depende del trabajo, o el descanso para la comida es muy poco, tal vez unos 30 minutos en un día de 8 horas y no hay oportunidad de consumir tal vez una merienda durante el día. Hay veces que las personas latinas comienzan su día muy temprano, ya sea a las 5 de la mañana y salen a las 6 7 de la tarde. Entonces, eso es un estilo de vida y muchas personas simplemente dicen, bueno, pues esta es mi vida, es lo que puedo hacer y no se dan cuenta cuando no están consumiendo el alimento a su debido tiempo. Y hay un estudio que indica que los hombres suelen experimentar la pérdida de control porque trabajan días largos, con jornadas largas, tal vez un trabajo pesado, y al final del día se sientan y experimentan un atracón. Entonces, es diferente en cómo se presenta esto, que la persona, a veces pienso, miro la alimentación desordenada como que puede ser la puerta a lo que lleva a alguien a desarrollar por completo un trastorno de conducta alimentario. Entonces, o a veces que se quedan en este estado y no se desarrolla por completo un TEA o un TCA, pero, no, pero también significa que esta persona necesita ayuda y necesita intervención. Esto también puede afectar a las personas que han inmigrado y aquí voy a dar un ejemplo personal. O sea, que mi familia emigró a los Estados Unidos y mis padres trabajaban largos días, nosotros trabajamos en el campo y entonces desde niña yo adapté una alimentación desordenada porque no sabía que era normal comer 3 veces al día. Entonces eso no fue la educación que recibí hasta que entré a la escuela. Entonces fue más por estilo de vida, educación y también lo que había disponible, que después de adulta fue cuando aprendí sobre esto y dije, oh, no, esto es algo que tengo que cambiar, que puedo cambiar. Pero si no me hubiera dado cuenta, entonces la relación con la comida mi relación con la comida hubiese sido una que no es adaptada o saludable. Me gusta usar más la palabra adaptada, porque yo miraba la relación con la comida como un premio, como que, trabajé un día muy largo, entonces ahora me voy a recompensar con X. Entonces, ahí fue donde fui aprendiendo, donde no, o sea, me estoy ahora recompensando, pero esto ya está afectando mi relación de cómo veo la comida. Y es un ejemplo muy pequeño y que después lo voy a volver a mencionar. Me voy a repetir básicamente de que también esta conversación es una puerta de entrada con los clientes latinos, empezar a platicar con ellos sobre su relación con la comida y empezar a identificar si hay alimentación desordenada o si califican para un TCA. Esto es algo que yo he encontrado que es muy específico en nuestra cultura porque casi nunca hablamos sobre la comida en la salud mental, porque muchas personas asumen que todo está bien, nos encanta comer, nos gusta la comida, ¿cuál es el problema? Entonces, como he comentado, falta investigación en nuestra población, la verdad, pero podemos empezar por aquí y empezar a tocar el tema y abordar el tema en sesión y empezar a hablar sobre cuando, especialmente si tenemos un cliente que nos dice, uy, es que trabajo mucho, el trabajo me está estresando mucho y no tengo tiempo para nada. Ahí es para mí es la primera señal de que, ok, tengo que preguntar sobre la comida y cuándo están comiendo, qué tan frecuente o no, y porque eso también impacta la salud o el estado de ánimo, que platicaremos más sobre eso. Entonces, podemos seguir con la siguiente. Ok.
Algunas, Disculpa, Rocío, sí. te hago una pregunta que salió acá en el chat, que Ujú. es, ¿cuál sería la diferencia de la alimentación desordenada y un trastorno de la conducta alimenticia no especificado? No específico. Unspecified eating disorder. OSFED, sí. Entonces, yo como la alimentación desordenada no tiene todos los criterios, vamos a decir, para hacer un trastorno de conducta alimenticia. Por ejemplo, una persona puede comer de una forma desordenada porque es el estilo de vida y no porque identifican problemas con el peso o la imagen corporal. Entonces puede que simplemente así es mi vida, no tengo tiempo y no estoy haciendo el tiempo por la relación con la comida, como el ejemplo que di mío, de para mí era una recompensa. Si había presión o preocupación por el peso, eso no existía. Era simplemente, esa es mi recompensa. Pero entonces eso se estaba convirtiendo en que no, ahora no me voy a recompensar con esta comida porque, bueno, no he trabajado tanto, tal vez el viernes, pero no en un miércoles. Entonces ahí no había, para mí no eran problemas de imagen corporal, no estaba haciendo ejercicio en exceso, no sentía culpa después de que comía, pero noté que empecé a relacionar la recompensa con la comida, cuando sabemos que en nuestro espacio, ¿verdad? De, sí, como por ejemplo si una persona es de bajos recursos, ¿verdad? Que fue algo que yo experimenté en mi vida cuando recién llegamos, que no había suficiente comida. Entonces, ese era el estilo de vida de nosotros, que nuestra alimentación era limitada en casa. Entonces, cuando llegué a la escuela, que eran el desayuno y la comida, eso para mí fue algo raro, que batallé mucho en tratar de adaptarme a esa frecuencia de alimentación. Pero eso no era caracterizado ni por el peso ni por la culpa, sino simplemente que eso fue, por eso dije, fue lo que aprendí, porque eso era lo que había disponible en la enseñanza, ¿verdad? Y en la adaptación también. O sea, podemos pasar mucho tiempo aquí platicando sobre que las comidas que yo tenía en casa y las comidas que me daban en la escuela eran tan diferentes en sabor y en presentación, que era también adaptarse a algo que para mí era un choque. Me gusta dar el ejemplo de que en la escuela me acuerdo cuando nos dieron algo que se llama Sloppy Joe para comer. Yo ni idea lo que era eso, yo nada más lo miré, inmediatamente sentí disgusto y ni siquiera lo quise probar. Pero sabía que cada como 2 semanas eso iba a estar en el menú, entonces de alguna forma iba a tener que llegar al punto de consumirlo si quería comer. Y sí, ya cuando lo probé, me gustó, me fui adaptando y así fue como fui incorporando otras comidas en mi dieta, pero era algo que pregunté en casa, mamá, ¿qué es esto? Mi mamá, yo no sé, o sea, yo nunca he escuchado de eso, no sé qué es. Entonces, hay veces que también existe ese proceso de adaptarnos, cuando hablábamos del estrés cultural y de cambiar de lugares, cambiar de ambientes, también cuando cambiamos de ambiente, también cambiamos a veces la comida que nos rodea, ¿verdad? Y lo que hay disponible. Entonces, espero que eso haya podido contestar la pregunta entre la diferencia de la alimentación desordenada y cuando es un TCA. Sí, mil gracias. Ok. Algunas complicaciones de salud que pasan o que se pueden identificar en la anorexia nervosa es la pérdida de masa ósea y que puede causar osteoporosis, la anemia, el desgaste muscular, debilidad, la fatiga, presión arterial baja y también respiración y pulso lento, mucho cansancio, una pubertad tardada o tardía, mareos y dificultad para concentrarse. La anorexia puede ser fatal y este trastorno tiene una tasa de muerte muy, muy alta. Entonces, me gusta estresar o traer enfoque a las complicaciones que puedan existir porque cuando estamos tratando con un trastorno alimentario, como platicamos antes, hay veces que vamos a ver en el peso y en la imagen cuando una persona se está presentando con un cuerpo
una forma de cuerpo tal vez y un peso más bajo. Y podemos ver estos problemas. Y si se presenta de esa forma y empiezan a compartir, ay, sí, me mareo mucho, tengo la presión muy baja, estoy muy cansada, no puedo enfocarme, ahí ya es señal de que también hay que consultar con un médico. Es muy importante saber esto. También hay personas que el que sigue de trastorno por atracones, ellos pueden tener problemas cardiovasculares y posiblemente el desarrollo del diabetes o problemas gastrointestinales. Hay veces que personas que se inducen el vómito pueden romper por dentro el esófago o pueden tener problemas estomacales. Entonces, si se presentan con muchas quejas físicas de salud, es muy importante referir o que intervenga un médico si no existe un médico. O como en el caso de la anorexia, si la persona no tiene recursos o un médico de cabecera, mandarlos a la sala de urgencias. Entonces, es importante tener este conocimiento que los TCAs tienen complicaciones de salud y que hay veces hay que acudir ya sea servicios médicos de urgencia o de seguimiento. La bulimia nervosa puede existir la inflamación de la garganta, como platicaba, el dolor crónico, el esmalte dental se puede gastar o ser más sensible y pueden también sufrir mucho de reflujo ácido y tener desequilibrio de electrolitos. El trastorno por evitación o restricción de ingesta de alimentos, el RFID, una persona se puede presentar con un peso no saludable, con desnutrición, y esto puede impactar el crecimiento, el deterioro funcional. Hay veces que cuando se presenta en niños o adolescentes, no empiezan a entrar a las etapas de pubertad que deben de entrar y eso también es una señal. Otras complicaciones que vemos juntas es la depresión y la ansiedad y también los pensamientos de conducta o conductas suicidas. Entonces, esto puede ser problemático porque ahora estamos, como mencioné antes, lidiando con trastornos o problemas de salud mental comórbidos. Y ahí el terapeuta o el proveedor tiene que empezar a diferenciar en cuál me tengo que enfocar ahorita, cuál es la prioridad, porque como vemos se intercambian. Y cuando hay conductas o pensamientos suicidas, eso es una intervención claro, tenemos que poner como prioridad. También se puede desarrollar el uso de sustancias o una variedad de sentimientos complejos que hay veces que tenemos que como quebrar un poquito eso o se me va la palabra en español, dismantle, ¿verdad? Los sentimientos que son complejos que hay veces que la persona ni siquiera puede entender qué es lo que le está pasando, pero es mucho relacionado al TCA y tal vez el peso o los conductos con los que han tenido. Um, y entonces hay veces que esos sentimientos complejos, como la depresión y la ansiedad, no solamente son como depresión y ansiedad, sino también vienen de la relación con la conducta, del problema del trastorno de conducta alimentario o por el consumo de alimentos o por el peso y, y la imagen corporal. Entonces es importante también investigar un poquito más allá de la depresión y ansiedad cuando se usan esas palabras. Ok, adelante. Ok, signos de TAs y otros problemas de salud. Tenemos, como mencioné, la depresión, la ansiedad y los trastornos alimentarios, ¿verdad? Estos son muy frecuentemente identificados primero o se reconocen primero, que la persona puede identificar eso primero. Pero es importante saber que un trastorno de conducta alimentaria puede estar lado a lado con estos síntomas, como acabo de mencionar. Hay factores de riesgo que cualquier persona puede desarrollar un TEA, pero hay ciertos factores que pueden incrementar el riesgo, como antecedentes familiares, otros problemas de salud mental, dietas frecuentes, ya sea porque eso fue lo que aprendieron en casa o es lo que está en su entorno, antecedentes de acoso por el peso,
estrés, traumas y factores ambientales como lo que platicábamos. Hay veces que la falta de recursos. La cultura también puede impactar la identificación de estos. Por ejemplo, si no platicamos sobre el tema, en la cultura latina hay muchos apodos que la persona, casi todo mundo, me imagino, si somos latinos aquí todos, la mayor parte conocemos algún flaca, algún gordo, algún chaparro, algo, ¿verdad? El apodo. Entonces, simplemente porque esa persona siempre ha tenido ese apodo no significa que no han internalizado esa información y después básicamente lo adaptan como parte de su identificación y eso puede impactar que una persona o afectar que una persona desarrolle un trastorno alimentario, ya sea de niñez o como adulto. Entonces es importante tener ese conocimiento de la cultura y cómo puede impactar. También somos una cultura colectiva, donde como familia, ¿verdad? Como les di mi ejemplo, los padres a veces que tal vez se van a enfocar en darle los alimentos a los niños, si faltan alimentos en casa. Entonces los padres puede que ellos no consuman lo necesario que necesita el cuerpo para funcionar y después empiezan a sentirse cansados, fatigados, estresados, ansiosos, que es lo que pasa cuando el cuerpo le falta alimento, nutrición, ¿verdad? Para tener energía. Entonces, todo va conectado. Recuerdo haber escuchado unas presentadoras de Brasil que comentaron que durante COVID muchos se desarrollaron o identificaron, también desarrollaron trastornos de conducta alimentaria en muchos adultos porque faltaban alimentos, porque no todo el mundo se cerró básicamente y los adultos estaban enfocados en darle el alimento a los niños. Entonces, por eso digo que muchas personas, una variedad de personas pueden estar a riesgo de desarrollar un TEA. También está conductual, los cambios en los hábitos alimenticios. Entonces los alimentos son limitados, ¿verdad? A ciertas texturas o mirarse frecuentemente al espejo. Este puede ser un signo. Alejarse de las amistades o no comer en público y volverse más aislado o reservado. Adelante. Podemos seguir. Gracias. Otros signos emocionales son la preocupación por la pérdida de peso, contar calorías, la dieta, la preocupación extrema por el tamaño o la forma del cuerpo, sentir vergüenza y culpa, frecuentemente experimentar bajo autoestima y miedo al atragantarse o vomitar con ARFID. Entonces, estos son algunos signos emocionales. Físicos serían fluctuaciones significativas de peso, tanto hacia arriba como hacia abajo, y quejas de problemas gastrointestinales, mareos y dificultad para concentrarse o dormir, y tener problemas de salud dental, de la piel o del cabello o uñas que miramos a veces en la anorexia. ¿Qué adelante? Otros signos y diagnósticos comórbidos, como mencioné, la depresión y la ansiedad, que son los primeros que se nota. Entonces hay veces que se da el diagnóstico de depresión, de ansiedad, de trauma, pero hay más allá, ¿verdad? De eso. También el aislamiento, como acabamos de mencionar, los cambios de estados de ánimo. Hay veces que la persona se presenta como con cambios, una fluctuación muy grande y no entiende, la familia no entiende por qué, ni la persona entiende el por qué. Pero hay veces que es porque les falta el alimento. Algo importante de saber es que hay veces que se pierden las señales del hambre o de cuando la persona se siente llena. Entonces me han llegado personas que me dicen, es que no siento hambre en todo el día porque el cuerpo se ha adaptado, pero no significa que el cerebro no está registrando y el cuerpo que necesitan alimentación o nutrición. Entonces la persona puede estar como sintiéndose irritable o enfadado o frustrado o no enfocado, pero es porque le falta el alimento, pero el cuerpo no está mandando la señal de hambre y también cuando hay la pérdida de control del alimento, no se está registrando la señal de estar lleno.
Entonces también esos son otras cosas de mencionar. Otros diagnósticos: el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, la ansiedad generalizada, la depresión, el trastorno dismórfico corporal y el trauma. Como mencioné, podemos dar estos diagnósticos y son unos que veo frecuentemente, que después, al investigar un poco más, se encuentra el TCA, vamos a decir, ya sea como que debajo, escondido de estos, o lado a lado. Recuerdo que me llegó una persona que presentaba que parecía, haz de cuenta, ARFID, o él tenía temor al atragantarse. Y cuando empecé a explorar más, me di cuenta que en realidad era el trastorno, el TOC. Y era la persona, el TOC se estaba presentando en otras partes de su vida, no nada más en la comida. Y era más bien temor a comer en espacios públicos, y en casa no había problema, porque en casa estaba la regla del TOC de que ahí estaban a salvo, pero en un lugar público no estaban a salvo porque había muchas personas, había mucho ruido, no las iban a escuchar si se atragantaban. Entonces, inicialmente parecía ARFID, pero después me di cuenta que era el TOC, y ahí fue un cambio que empezamos a tratar el TOC y después a incorporar otras texturas y otras comidas en la dieta. Ok, adelante. Estrategias. Es muy importante, y aquí quise poner estrategias específicamente para los latinos. Es muy, muy importante establecer una relación o confianza. Cuando hago la sesión cuando la persona va a ingresar por primera vez a tratamiento, terapia, pregunto sobre la comida más como, o sea, ¿cuántas comidas das al día? Una o dos o tres. Muy bien, ok. Muy leve. Me gusta establecer una relación de confianza primero antes de empezar a hacer las preguntas de la relación con la comida. Eso es diferente, como a preguntar, bueno, ¿y cómo te sientes después de que no has comido en todo el día? Llegas a la casa, te sientes a comer y comes lo que dices mucho. ¿Cómo te sientes después? ¿Qué sentimientos hay? ¿Qué emociones hay? Ahí ya es diferente, hay que tener confianza antes de abordar esos temas. También usar la curiosidad, explorar primero los patrones alimentarios, como acabo de decir, incluido el estilo de vida. Preguntar, bueno, ¿cómo es tu día a día? Y es importante para empezar a establecer confianza. Proveer educación, como compartir los conocimientos sobre las alteraciones de la conducta alimentaria con un enfoque que sea culturalmente adaptado, ¿verdad? Entonces, no todas las culturas latinas son iguales, entonces es importante también saber eso. Y si uno no sabe, entonces preguntar. Oye, yo soy mexicana, no sé, en Perú, ¿cómo es la relación con la comida? ¿Dan sus tres comidas o no? ¿Se come en familia o no? Y preguntar simplemente. Porque es importante tener ese conocimiento para después poder investigar la relación con la comida. También es importante preguntar quién se considera familia, porque como sabemos somos una cultura colectiva. Puede que el vecino o una maestra tal vez se considere familia, parte de esa unidad de la familia. Y aplicar el concepto de humildad cultural es muy importante, y no asumir que sabemos, incluso yo, no asumir que sé todo sobre la cultura mexicana, porque dentro de México hay tanta variedad que cada estado cambia, y entonces ahí es donde uso la curiosidad para saber, oye, aunque somos de México, dime cómo es así, o he tenido clientes que se identifican como chicanos. Entonces, hablar sobre eso, porque también eso hay variedad en cómo es su día a día, cómo son los alimentos y cuál es la relación con la comida. Algunos métodos terapéuticos son la educación, psicoeducación, el trabajo narrativo. Ahí me gusta, con la curiosidad, escuchar las historias de las personas. La terapia familiar basada en las emociones, o EFT, la terapia cognitiva conductual, o CBT, y establecer un equipo. Eso debería ser el primero. Buscar, si es posible, y si la persona tiene los recursos, de buscar un equipo, un psiquiatra,
una dietética y que todos tengan un enfoque en trastornos de conducta alimentarios. Eso es muy importante. Hay veces que me dicen personas, sí, ya tengo una nutrióloga, ya tengo una dietética, pero es porque quieren perder peso y ese es el enfoque y eso no nos va a ayudar. Entonces es muy importante buscar personas que tengan ese enfoque para que todos se puedan mover en sincronía, en la misma dirección, con la misma meta, que es establecer una relación adaptada o saludable con la comida y con sí mismo. Ok, adelante. Ok, sí tenemos tiempo para platicar sobre el caso. Este es un caso de una persona con la que trabajé y sí, creo que está en la siguiente, pero en fin, la paciente fue enviada a mí porque estaba teniendo mucha dificultad con la terapeuta que estaba trabajando con ella, no estaba llegando a ningún lugar. Básicamente se sentaban en sesión, pasaban 50 minutos en silencio. Y le voy a llamar Emilia, pero su apodo en casa era Flaca. Entonces sus pronombres eran ella, pero también ellos, pero con la familia era ella. No quería que la familia supiera que también quería que le llamaran ellos fuera de la familia. Tenía 14 años de edad y se presentó con anorexia nervosa restrictiva, ansiedad generalizada, depresión y problemas de conducta y con la autoridad. Y en nuestra primera sesión, cuando le pregunté, ok, ¿cómo estás hoy? Su respuesta literal fue, I am filled with rage. Se quedó callada. Y estuvimos así por 30 minutos. Entonces, ahora me río porque esa fue la primera sesión, mi primera interacción que después cambió. Pesaba alrededor de 98 libras y bajó como 20 libras cuando empezó el año escolar, que sería como en agosto. Y empezamos a trabajar en octubre, noviembre, y entonces ya esas 20 libras las bajó básicamente como en un periodo de unos 2 meses, un mes y medio, 2 meses, que fue muy rápido. Pero no presentaba con problemas de salud físicos, fue la que bajó de peso rápidamente y no tenía interés en consumir alimentos. ¿Podemos seguir a la siguiente, por favor? Entonces la dinámica era que mamá y papá se habían separado, ella vivía con mamá de tiempo completo, mamá ya tenía otros 2 hijos menores y padrastro estaba en casa. Hasta entonces tenía mamá, padrastro y 2 hermanitos y chiquitos de como 6 años y 2 años, y ella iba y se quedaba con papá cada otro fin de semana y empezó a tener problemas en la escuela y de conducta con la autoridad y también con padrastro y mamá en casa de mamá, que empezó a comportarse de una forma agresiva. Y pues los padres, mamá y padrastro, tenían miedo de que iba a ser agresiva con los pequeños. Entonces se estaba quedando un poquito más en casa de papá. Papá, su ideología era de vivir una vida naturista y no creía en el medicamento y enfocado en comer saludable, hacer ejercicio. Entonces, en ese entorno, ella básicamente por el estrés, por varias cosas, decidió no comer y dejó de comer. Creo que estaba comiendo tal vez algo como unas papitas una vez al día y fue que así que bajó rápidamente de peso. Podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Emilia tuvo que ser ingresada a la hospitalización parcial para poder restablecer el peso porque estaba bajando rápidamente y había que intervenir de forma agresiva antes de que terminara en el hospital. Sentía disgusto con toda la comida, en el centro no quería comer y estaba, como dije, estaba con la terapeuta inicial donde ni siquiera quería hablar y su comportamiento, la agresión, estaba aumentando cuando tenía energía, pero estaba llegando al punto donde se sentía tan cansada que ahora estaba durmiendo demasiado y no quería interactuar en terapia. Entonces, claro, ahí tenía un equipo, tenía la dietista, tenía la psiquiatra, tenía terapia individual, tenía terapia de grupo y yo empecé terapia de familia. Yo empecé terapia de familia primero y después individual con ella.
Entonces, mi primer trabajo fue establecer la confianza, la comunicación y la conexión y proveer psicoeducación a todos los padres. Entonces, lo primero que hice fue identificar quién es la familia. Estaba mamá y padrastro y papá, y él no se había casado, pero había una hermana de él, una tía, que él decía que era como mamá cuando ella estaba en casa de él. Entonces dije, traigan a la tía. Entonces nos vamos a conectar todos. Y ahí me di cuenta que el padrastro y el papá jamás se habían conocido. Nunca habían interactuado y eso fue porque no querían. Y ahí tuve que decirles, familia, tenemos que trabajar todos juntos, hay que poner esto al lado porque ahorita el enfoque es Emilia. Y fue de forma que tuve que traerlos todos y estoy viendo el tiempo, entonces básicamente tuve que intervenir a nivel familiar primero y darles educación, conexión, establecer esa confianza para que también pudieran seguir el plan de nutrición en casa. Y después de como 2 o 3 sesiones, invité a Emilia a la sesión de familia y ella vio que estaban todos conectados. Y eso fue algo nuevo para ella, que ella nunca había visto a su padrastro y a su papá interactuar y ver a su tía y a su mamá en el mismo plan. Que la razón que conectamos es que iban a tener una fiesta para los días festivos en casa de papá y querían un plan de cómo apoyarla cuando estuviera ahí, de quién iba a monitorear el baño para que ella no entrara después de haber comido, quién le iba a preparar el plato. Entonces todos estuvieron de acuerdo y toda la familia se puso de acuerdo de no usar el nombre de flaca, para que ella se sintiera normal en su ambiente sin que todo el mundo supiera lo que estaba pasando, pero que iba a tener su apoyo principal y todos iban a participar en eso. Entonces fue muy bonito ver cómo la familia rodeó a Emilia para apoyarla. Y después de trabajar con ella como por 7 meses, la dimos de alta y luego, como un año después, la tía me mandó foto de ella vestida en su vestido de 15 años, de su quinceañera, ya completamente había restablecido su peso actual y la familia hizo muchos cambios. Entonces fue muy bonito ver, pero eso demuestra la importancia de involucrar a la familia y empezar ahí. Entonces, no sé si esa es la última. Oh, las barreras. Ok. Estoy viendo el tiempo. Solamente quiero comentar barreras que a veces en la comunidad latina es la falta de educación, la falta de material, información, investigación, lo que vemos a través de las barreras en general, ¿verdad? En este caso, para esta familia, yo era la única terapeuta que hablaba español en ese lugar, en ese caso. Entonces, también falta de recursos, ¿verdad? De hispanohablantes. Y el costo también puede ser. Platiqué un poquito sobre esto al principio, pero básicamente la educación, el costo, la falta de recursos, la falta de información y también el estigma y el temor de acudir a centros médicos. Ok, adelante. Maravilloso, Rocío. Yo creo que podemos hacer una pequeña pausa para que los participantes nos puedan dar su opinión. Es muy importante para nosotros este formulario de evaluación. Eh, por favor, escaneen el código de barras o también lo vamos a poner en el chat. Y por favor, llenen esta evaluación muy corta de poquitas preguntas para nosotros mejorar y también decirles a nuestros patrocinadores de SAMSA cómo estamos llegando a tantas personas de todo el país. Luego de esto vamos a hacer una o dos preguntas y sé que hay personas que tendrán que ir saliendo, pero les agradecemos antes llenar la evaluación. Se nos fue Paola la pantalla del GIPRA. Ya lo vamos a volver a poner. Vamos a poner el código de barras ya en este momento nuevamente con ahí vemos, hay como dos pantallas. Aquí mando uno yo y luego voy a mandar el siguiente. Que les agradecemos mucho, mucho. Ahí puse en el chat dos.
Vamos a ver un par de minutos. De este tema, Rocío, nos podemos quedar hablando todo el día de Sí. tanta complejidad desde la parte médica, familiar, sociocultural, política, económica. Todo tiene que ver con el desarrollo de la relación con los alimentos. Y gran parte de eso que está tan arraigado en nuestras raíces culturales y sociales tiene mucho que ver. El link, vuelvo y repito, el link del survey o el enlace lo pueden escanear con sus celulares. No lo ven en el chat. Ok, lo ponemos, ahí están. Gracias, Paula y Briseida. Que me ayuden a poner eso ahí. Pero antes se nos queda corto, una hora, podríamos hablar de mil casos más de lo que estás hablando. Mientras van llenando el link, te hago una preguntita. Dejemos el link puesto ahí. Chicas del Centro of Excellence, dejémoslo puesto mientras yo le hago la pregunta a Rocío por si van terminando algunas personas. Eh, Dice acá una participante, ¿se puede considerar que un joven que restringe su alimentación debido a una experiencia con una enfermedad física está desarrollando un trastorno de alimentación? ¿Cuál es el método de tratamiento recomendado en este caso? O sea, cuando el trastorno de la conducta alimenticia sale de una enfermedad física, ¿cuál sería tu recomendación clínica? Ujú. Sí, y eso se puede ver ya sea por tal vez un diagnóstico de una enfermedad física agudo o crónica o tal vez un accidente, ¿verdad? Entonces, es importante primero identificar o que se está tratando la condición médica y si acaso sí está estable, pero ahora se desarrolló un TCA, entonces hay que empezar a trabajar con el TCA. Un ejemplo que puedo dar de eso es el diabetes. Estuve trabajando con una persona que de unos 65 años, hombre, que desarrolló el diabetes como tenía 40, 45, pero no empezó a tomar medicamento hasta los 50 y tantos y aún así no lo tomaba muy como debe. Entonces estaba teniendo muchos efectos secundarios, o sea, de repente estaba consumiendo grandes cantidades de dulces y de helado en la noche, trabajaba todo el día, llegaba a casa, comía y después consumía dulces y consumía helado en cantidades tan grandes que después se sentía mal. Y ahí fue donde le dije, ok, vamos a empezar a checar tus niveles de azúcar. Después de que hayas consumido esto, ¿qué medicamento te estás tomando para la diabetes? Tomo unas pastillas una o dos veces al día. Y fue de manera, le dije, ok, vamos a empezar a checar, vamos a mantener como una lista de tus niveles de azúcar, porque si esto se está complicando, porque estás ahora no estás comiendo en todo el día y estás consumiendo todos los alimentos en la noche, eso va a afectar tus niveles de azúcar, va a afectar tu estado de ánimo en la mañana, va a afectar tus niveles de energía durante el día y tenemos que consultar con tu médico de cabecera. Y dijo, ok, no estaba muy feliz, Claro. pero sí pudo, incluso llegó no solamente con los números de niveles de azúcar, pero Ujú. también con toda la cantidad de wrappers, de los dulces que se había comido. O sea, los dejó para contar cuántos dulces consumí y eran como veintitantos. Entonces, era demasiado. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo una condición médica crónica que no se estaba tratando muy bien, pero también porque no estaba comiendo en todo el día, y ahí tenía una alimentación desordenada, los dos ya estaban como que lado a lado, básicamente. Correcto. Ujú. Como te digo, un tema muy enriquecedor. Te agradecemos mucho, Rocío, por tu gran experiencia y experiencia clínica y personal que compartes con nosotros el día de hoy. Quiero decirle a los participantes que podrán encontrar nuestras diapositivas en nuestra página web
del Center of Excellence, del Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence, y las podrán bajar. En los próximos días las estaremos subiendo a nuestra página para acceso de todos ustedes. Les agradecemos muchísimo su participación y una feliz tarde, noche o día desde donde nos estén viendo. Mil gracias. Gracias.